Después de una década de violencia revolucionaria, México buscaba estabilidad. Álvaro Obregón, un estratega militar y político, asumió la presidencia en 1920, marcando el inicio de un proyecto de reconstrucción nacional. Su gobierno no solo consolidó los ideales revolucionarios, sino que intentó sentar las bases para un país más organizado y funcional. En un contexto de división y crisis, Obregón enfrentó el desafío de equilibrar las demandas de sus diversos sectores sociales, desde campesinos y obreros hasta empresarios y líderes políticos. Su enfoque buscó atender las necesidades inmediatas del país mientras que promovía reformas que, aunque imperfectas, marcarían el rumbo hacia una etapa de mayor estabilidad. Obregón representaba una figura pragmática en tiempos complejos, dispuesto a negociar y tomar decisiones controvertidas en busca de resultados concretos. Este video explicará un poco acerca de su legado en aspectos políticos, sociales y económicos, mostrando tanto sus logros como las contracciones de su gobierno. En el ámbito político, Álvaro Obregón buscó pacificar el país y consolidar el poder del Estado. Uno de sus primeros logros fue la firma del Tratado de Bucareli en 1923, un acuerdo con Estados Unidos que garantizó el reconocimiento de su gobierno a cambio de respetar los derechos de las empresas extranjeras. Obregón también fue un defensor de los ideales revolucionarios, pero supo negociar con los sectores conservadores. Durante su mandato, estableció el equilibrio entre el poder militar, los caudillos revolucionarios y las instituciones civiles, marcando el inicio de la transición hacia un sistema político más centralizado. Asimismo, apoyó el ascenso de Plutarco Elías Calles, quien continuaría su legado. Sin embargo, su gobierno no estuvo exento de conflictos, incluyendo el levantamiento de Adolfo de la Huerta, quien desafió su autoridad en 1923. En el ámbito social, Álvaro Obregón promovió la educación como un pilar de su gobierno. Gracias a la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, bajo la dirección de José Vasconcelos, se impulsaron campañas de alfabetización masiva enfocándose en zonas rurales, además de la creación de bibliotecas públicas y la difusión de valores culturales e históricos nacionales. Y se fortaleció la identidad cultural mexicana a través del arte y la educación, apoyándose distintas iniciativas artísticas que promovían el nacionalismo cultural, tales como los murales de Diego Rivera y otros artistas que exaltaban las raíces indígenas y la revolución. En el ámbito económico, Obregón enfrentó el desafío de reconstruir un país devastado por la violencia. Su gobierno priorizó la modernización de la agricultura mediante el uso de nuevas tecnologías, como maquinaria y métodos de riego, lo que ayudó a revitalizar el campo. Además, buscó atraer inversiones extranjeras para recuperar la economía. Aunque esto trajo cierta estabilidad, también generó tensiones entre los sectores nacionalistas y aquellos que buscaban alianzas con el capital extranjero. El comercio interno también se fortaleció, mientras que se mantuvo una política fiscal que buscaba equilibrar los intereses de los grandes empresarios y los pequeños productores. La Revolución Mexicana, un periodo marcado por el caos y la lucha, encontró en Álvaro Obregón a un líder capaz de transformar el conflicto en estabilidad. Durante su presidencia, consolidó el poder del Estado, negoció con diversas fuerzas políticas y sentó las bases de un México moderno. Impulsó la educación, promovió el arte como herramienta de unidad cultural y buscó modernizar la economía, aunque no sin tensiones y limitaciones. Su legado es un equilibrio entre ideales revolucionarios y pragmatismo político. Álvaro Obregón dejó un legado complejo que sigue siendo objeto del análisis en la historia de México. Como presidente, fue hábil estratega que supo consolidar los logros de la Revolución Mexicana, destacándose por su capacidad para reconciliar a diferentes facciones y construir un México más estable tras años de conflictos armados.
Durante su mandato impuso reformas importantes en materia agraria y educativa, sentando las bases para un país más moderno y organizado. Sin embargo, su muerte violenta en 1928 marcó no solo el fin de su vida, sino también el cierre de una era revolucionaria y el inicio de nuevos desafíos políticos y sociales para el país, que enfrentaría la consolidación de un sistema político y único en años posteriores.